Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Buenas profe. noches, Sí, se le profe. escucha. Profe, sí se escucha. Bárbaro. Bueno, hoy vamos a arrancar con el segundo cuatrimestre. ¿Me cuentan, alguien fue a la teoría de hoy de Flores que dieron? Empezamos con extremos relativos. Bien. Bueno, ¿alcanzaron a ver extremos condicionados o no todavía? No, fue más una introducción que otra cosa a la teoría, porque como ya sabes tú, más o menos lo dimos a finales del cuatri pasado. Una demostración teórica de por qué hay que utilizar, por ejemplo, la segunda derivada en X y cómo funciona la matriz hessiana además. Excelente, Eso dicho de forma gaucha. excelente. Bueno, está bien. Les dio extremos de una función de dos variables. Primero, antes que empecemos, tenemos el recuperatorio pendiente, ¿no? Del primer cuatrimestre. Lo vamos a tomar no todavía, no hoy, no la clase que viene, sino que la clase que viene vamos a poner una fecha, ¿sí? Les explico por qué. Está el curso intensivo, donde la clase de la práctica la voy a dar yo, y que tiene este mismo link para unirse, ¿sí? Y mañana justamente voy a estar dando series de Fourier, que es lo que entra en el primer parcial que ustedes tienen que recuperar y que la mayoría tiene que recuperar. Entonces, me parece que por ahí les vendría bien participar de esa clase para recordar un poquito. Dejamos pasar un poquito del intensivo, 2 o 3 clases, y después tomamos el examen recuperatorio. Recuerden que lo que pase en ese recuperatorio ya no hay marcha atrás, digamos. O sea, yo les voy a permitir que ustedes rindan el coloquio de aprobación directa si tienen todos los exámenes aprobados, como corresponde, pero va a haber ese solo recuperatorio. O sea, al final del año, al final de este cuatrimestre que finaliza la cursada, no podemos estar tomando un recuperatorio del primer parcial. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya está acordado. Entonces, si salen mal en este recuperatorio, por ejemplo, en el primer parcial, van a poder quedar como mucho como regulares, ¿no? Pero no para aprobación directa, o sea que tienen que estar bien filosos. ¿Se acuerdan? Sí. A las 8 de la mañana. Bueno, ¿se entendió entonces lo del recuperatorio? Profe, buenas. Sí. Entré justo cuando creo que estaba mencionando que se pasa el recuperatorio. Claro, el recuperatorio no lo vamos a hacer hoy, sino que lo vamos a pasar mínimo 2 clases hacia adelante para que puedan participar si quieren en el intensivo en lo que es Fourier. Bien, está. ¿Tá? Y, Con, y con este mismo link mañana a las 8 de la mañana. perfecto. Y en realidad a mí lo que me interesa más era lo de ecuaciones diferenciales que por ahí no tenía Bueno, nada. no sé si en el intensivo vamos a alcanzar a dar también eso antes de tomar el recuperatorio acá. ¿Por qué? Porque si demoramos mucho el recuperatorio de este curso, se les va a empezar a sumar con otros parciales. Sí, sí, Y con sí. los parciales de esta misma materia, ¿no? Entonces, Claro. vamos a tratar de que en el intensivo, si puede entrar todo lo del primer parcial, que es lo que más flojo están ustedes, mejor. Y ahí tomamos el recuperatorio de acá. Y de todas formas, la semana el martes que viene igual vamos a tener clases nosotros. Sí, sí, nada más que todavía no tomamos el recuperatorio. Bien, bien, bien. Sí, las clases de acá son normales y en paralelo con esto está yendo el intensivo que por supuesto arranca de cero. Ok, ahí está. Sí, y hoy ya arrancamos con tema nuevo, digamos. Hoy ya arrancamos con extremos condicionados. Bien. Bueno,
¿Quedó claro entonces eso? Sí, profe. Bueno, arrancamos entonces. Vamos a compartir. Ven ahí el pizarrón. Estos son los temas como los venimos desarrollando, ¿no? Funciones de dos variables, en realidad de varias variables, y vimos hasta extremos de funciones, que es lo que ahora está repasando Flores. Entonces, lo que vamos a ver hoy es esto que está acá. Esto que está acá, que se llama multiplicadores de Lagrange. ¿Están viendo esto, no? Lo que recuadré ahora. ¿Sí? Profe, ¿será que Sí. se puede grabar la clase? ¿Sí se puede? Sí, ¿me puede dar el permiso, digo, para grabarla? Sí, dame un segundo, a ver. ¿Quién me habló? ¿Sosa? Sí. A ver acá. Lo que yo no sé es si entré ahora como anfitrión o entré... Ajá. A ver. Espera que ponemos eso primero. Bueno, no me aparece. Acá está. Clean host. Qué buena pregunta. Me pide un código. Lo que pasa es que nos reiniciaron las cuentas de Zoom. Entonces la reunión que siempre veníamos haciendo, que yo ya la tenía por defecto, no me aparece más en mi cuenta de Zoom. Así que la voy a hacer de nuevo. Pero bueno, no sea un problema. La grabo yo y lo vemos, porque a mí sí me permite grabar. ¿Está, profe? Gracias. Record. Justamente, no me permite. Me dice que le pida al host que me dé el permiso. A ver, vamos, un minuto a ver si puedo hablar. ¿Vos podés grabarla? ¿Por qué podés grabarla vos? ¿Necesitas permiso? Bueno, dale bárbaro. Si podés grabarlo, Gracias, viejo. perfecto. Siempre hay un salvador acá. Bueno, bárbaro. Ajustes del comienzo de clase. Bueno, vamos entonces de nuevo a la pizarra. Estamos acá. ¿Todos están viendo eso? Multiplicadores de Lagrange. Sí, profe. Sí, bueno, bárbaro. El libro que vamos a usar de referencia, de donde saqué esto, es el Larson, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es me voy a ir al Larson. Acá estamos en el Larson. Capítulo 13.10. Multiplicadores de Lagrange. ¿Están viendo el Larson ustedes? Por las dudas le pregunto. ¿Sí? ¿Están viendo el Larson ahora? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, fíjense, cuando nosotros teníamos una función, me voy a ir al pizarrón para, de nuevo, acá. Cuando yo tenía una función cualquiera, voy a empezar a escribir. F de x y igual a z igual a
por ejemplo, qué sé yo, x cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Ese es un paraboloide sencillo de revolución, centrado en el origen, etcétera, etcétera. Una gráfica linda. Nosotros habíamos estudiado cómo encontrar los máximos y los mínimos que toma esta función en todo su dominio, ¿no? Y es lo que les dio Flores hoy, que era buscando las derivadas parciales, buscando el hessiano y aplicando una regla, donde me dice que si las derivadas parciales tienen este comportamiento y el hessiano tiene este comportamiento, entonces este punto crítico va a ser un máximo, un mínimo o un punto silla. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, voy a poner una función en particular con la que vamos a trabajar hoy. F de x y igual a 4 por x por y. Después vamos a ver de qué se trata esta función. Si yo quiero calcular los extremos de esta función, los extremos naturales de esa función, tengo que encontrar un punto crítico donde las derivadas se anulen, porque el plano tangente en un máximo o en un mínimo es horizontal. Esto tiene que ser igual a 0, esto tiene que ser igual a 0, y por lo tanto el punto crítico va a ser 0, 0. ¿Entienden hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces, ya encontré el punto crítico. Ahora tengo que calcular las segundas derivadas. A ver. Vamos a hacer la derivada cruzada. Y esto me quedaba 0, 4, 4, 0. ¿Cuánto me da el hessiano? 0 por 0 menos 4 por 4. Si yo tengo un hessiano negativo, ¿qué tipo de punto crítico es? Punto silla. Punto silla. Entonces, no me importa cuánto me da la derivada segunda de x, la derivada segunda respecto de x, que en este caso me da 0. Pues yo puedo decir, epa, no me da ni positivo ni negativo, ¿cómo hago? Bueno, en este caso ni me importa, porque como es un punto silla, es un punto silla. Entonces, esta función solo tiene un punto crítico, y es el punto 0, 0, y es un punto de ensilladura. Hasta acá es lo que nosotros habíamos estudiado. ¿Recuerdan todos eso? Es lo que dijo Flores y es lo que estamos repasando. Ahora, lo que vamos a empezar a evaluar en esta clase es qué pasa si yo quiero saber cuáles son los valores extremos que puede tomar esta función, pero no por su naturaleza, o sea, no sus puntos críticos naturales, sino qué valores máximos y mínimos puede tomar esta función si yo le pongo una restricción. ¿Sí? Porque acá no tiene ninguna restricción, acá el dominio son todos los reales, ¿tá? Porque esta función, 4x por y, no tiene ningún problema respecto de su dominio. Fíjense que vamos repasando todo conjuntos de puntos, definiciones, definición de función, todo un montón de cosas que por ahí uno se pregunta, che, ¿esto para qué lo estoy estudiando? Bueno, porque a medida que avanzamos necesitamos todas esas herramientas. Bueno, vamos a empezar, yo lo que le voy a mostrar es un ejemplo gráfico
para que ustedes primero lo entendamos de esa forma y después hacemos los cálculos. Me voy a ir de nuevo al Larson. Y el Larson, para definir multiplicadores de Lagrange, toma una elipse y un rectángulo que está inscripto dentro de la elipse. Esto que está acá. Esto es lo que toma el Larson, ¿no? Y dice, ¿cuál es el rectángulo de máxima superficie que entra dentro de esta elipse? ¿Ah? Fíjense. Voy a copiar este dibujito. Vamos al pizarrón. Y me voy a venir acá arriba. ¿Por qué se pregunta esto? Porque fíjense que ese rectángulo puede tener esa forma, pero también podría tener esta forma. ¿Sí? Y también podría tener esta forma que está acá. O podría tener esta forma. O sea, todos estos rectángulos que yo les dibujé, todos están inscritos dentro de esa circunferencia. Pero la superficie de cada uno de esos rectángulos es distinta. Entonces, para ponerlo en términos prácticos, si yo quiero si yo quiero recortar un pedazo de chapa, ¿sí? que tiene que ser rectangular, y lo que dispongo es un pedazo de chapa elíptico, ¿tá? Pero ¿qué quiero? Quiero que el pedazo que yo voy a cortar, no me importa las dimensiones, tenga la mayor superficie posible. La pregunta es, ¿cómo calculo las dimensiones? ¿Cuáles de los infinitos puntos es la arista que hace que mi superficie sea máxima? ¿Ah? Esa es la pregunta que voy a tratar de responder ahora. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Profe, ¿Eh? ¿podría repetir el planteo? No, no escuché. El planteo sería, ¿cuáles de todos, voy a pintar este para que se entienda? El Larson plantea, por ejemplo, el rectángulo rojo, y yo planteo un rectángulo azul. Los dos están inscriptos dentro de la circunferencia, pero uno va a tener mayor superficie que el otro. Y la pregunta sería, ¿cuál de los infinitos rectángulos que entran dentro de la elipse tiene la mayor superficie posible? Esa es la pregunta. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a desarrollar es un método para encontrar eso. En otras palabras, lo que vamos a intentar hacer va a ser maximizar la superficie del rectángulo inscripto en la elipse. Eso es mi objetivo. ¿Entendieron hasta ahí? Sigo, ¿eh? Bueno. Para hacer un ejemplo que sea distinto del libro, y además para que sea gráficamente un poquito más sencillo, en vez de utilizar una elipse, como esta que está acá, que plantea Larson, yo hice lo mismo con una circunferencia de radio 1. O sea, el ejemplo que yo les voy a mostrar ahora es este que está acá.
Entonces, acá pasa lo mismo. Acá yo voy a tener, en este caso es fácil, obviamente, porque como es cilíndrico, si yo quiero que los 4 lados apoyen sobre la circunferencia, lo que me voy a obtener es un cuadrado, ¿no? Y de última ese cuadrado puede estar girado cualquier valor en grados de las infinitas posibilidades, pero siempre va a ser un cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo lo que voy a obtener acá es un cuadrado. A ver. ¿Qué otra opción podría tener? ¿Podría tener este rectángulo? ¿O no? ¿Sí? ¿O podría Claro. tener este rectángulo? O sea, tal como me pasaba antes, yo tengo infinitos rectángulos que pueden estar inscritos en esa circunferencia, pero uno de ellos es el que más superficie tiene. ¿Se entendió? Díganme porque si no... Sí, sí. Bueno. Bárbaro. Sí, profe. Entonces, si yo defino, voy a sacar esto de acá, voy a dejar este solo, ¿no? Si yo defino a este lado como y a este lado, perdón, esto como x y esto como y, entonces la superficie de esto me salió una ventana emergente, por eso suspendí un ratito. La superficie de esto que está acá va a ser 4 veces x por y. Entonces, ¿y esto qué va a ser? Esto va a ser x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿No? Ahora me replanteo mi pregunta, y la pregunta sería, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar la función superficie igual a 4x por y para los valores de x y de y que se encuentran sobre la circunferencia? Piensen en el enunciado a ver si lo entendieron. ¿Entendieron el enunciado? La pregunta sería, ¿cuáles valores de x e y presentes sobre la circunferencia generan corresponden al rectángulo de mayor área? Esa sería mi pregunta. Esperen que voy a checar un poquito para que entre, porque si no se nos empieza a complicar el pizarrón. Y lo primero que vamos a hacer es verlo gráficamente. Fíjense, estas son mis dos gráficas, mis dos superficies.
la x cuadrado más y cuadrado igual 1 y la función superficie. Vamos al GeoGebra y vamos a dibujar eso. ¿Están viendo el GeoGebra ahora? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, dijimos, tengo la función x cuadrado más y cuadrado igual 1, que es la circunferencia esta, no lo que está dentro, la circunferencia, si no sería menor o igual a 1. Tengo la circunferencia de radio 1, y quiero saber los valores máximos que tiene la función superficie, que es 4x por y, solamente sobre estos valores presentes en la circunferencia. Entonces, gráficamente lo que yo puedo hacer es dibujar esa función superficie, ¿tá? Que es 4 por x por y. ¿Cómo es la forma de la función 4 por x por y? Esta es la función 4 por x por y. Como verán, tiene una silla de montar, ¿no? En el centro, ¿lo ven? Sí, la que calculamos recién. Exactamente. Entonces, ¿qué puntos críticos tiene la función superficie? El 0, 0 y es un punto silla. Significa que si yo me pongo en cualquier punto del dominio xy, me va a decir qué valor tiene la función 4x por y para ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Que por el momento tengo infinitos puntos. Todo lo que está pintado de rojo es la función superficie. Después le vamos a poner más restricciones. Por el momento eso no. Entonces, ¿a mí me interesa toda la función esta? No, solamente me interesa saber qué pasa en los puntos x, y que están sobre la circunferencia. El resto no me importa, porque es la restricción que yo le puse. Para dibujar una curva en 3 dimensiones, el GeoGebra no tiene una herramienta con un botón, como por ejemplo la intersección entre un plano y una superficie. ¿Sí? Entonces, para la intersección entre dos superficies lo que hice fue encontrar la curva. Se lo voy haciendo así, van repasando porque esto es importante. Profe, le consulto. Sí. En en el caso de acotar esta función, es decir, el 4xy, a una circunferencia, o sea que su dominio se acota a una circunferencia, ¿no se presentarían máximos y mínimos relativos dentro de ese dominio que acotamos? Exacto, va a presentar máximos y mínimos, ¿sí?, sobre ese dominio, ¿sí?, que son relativos. ¿Por qué? Porque no es un máximo absoluto de la función, porque naturalmente la función no tiene máximos y mínimos sobre la circunferencia, pero sí va a tener un máximo relativo a, por ejemplo, el centro de la circunferencia, donde tengo, en este caso, un valor que es, ahora vamos a ver, ¿no?, la curva, pero te quiero decir, sobre los valores de la función 4xy presentes en el dominio, o sea, resultantes de solamente considerar una circunferencia en el dominio, vas a encontrar valores más altos y valores más bajos, que es lo que vamos a ver ahora. Y esos valores, ¿sí?, son máximos o mínimos relativos ¿a qué? A otros puntos que estén presentes también en la misma parte del dominio. ¿Está bien? La idea de relativo es que lo estás comparando con algo, ¿sí?, que está cercano a este punto crítico que vos estás evaluando. ¿Sí? En cambio, un máximo absoluto es un máximo, el más máximo de todos los máximos. ¿Tá? No hay ningún punto más alto que ese. Lo que estamos encontrando acá son extremos no naturales de la función, sino extremos productos de una restricción. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo tengo una función, a ver, por ejemplo, vamos al GeoGebra de nuevo para que entiendan. Voy a escribir una función acá que después la vamos a sacar.
Si yo tengo ¿ven esta función que está pintada de rosado acá? Sí, profe. ¿La ven? Profesor, Bueno, fíjense, ¿qué pasa? Hago un zoom acá. Si yo me pongo en el medio de la función, acá, en el 0, 0, la función me da 1. En realidad me da 0. 0 es seno de 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Si yo me paro sobre esta primera circunferencia que aparece acá, voy a obtener un máximo. ¿Sí? Un máximo igual a 1. Ahora Ujú. fíjense, el punto 0, 0, ¿cuánto vale? 0. Y es un punto crítico porque el plano tangente es 0, es horizontal. Pero no es el más mínimo, o sea, es un mínimo local, es un mínimo si yo solamente considero la primer parte rosada del centro nada más. Pero si yo considero un poco más afuera, voy a ver que para el valor para el valor 0, para el valor menos 1 de seno vale 3 medios pi. Si yo considero 3 medios pi, o sea que estaría parado en esta primer circunferencia gris a partir del centro, el valor de la función es menos 1. Y yo ahí vuelvo a tener mínimos. De hecho, tengo infinitos mínimos todos sobre esa circunferencia. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿el centro también es un mínimo? Sí, el centro es un mínimo, relativo a su entorno, pero no es más mínimo que la circunferencia que está ahora pintada de rosado, de gris, porque está del lado negativo de z, ¿no? Entonces, si yo considero, por ejemplo, las dos primeras circunferencias pintadas de rosado en la gráfica, entonces mi mínimo absoluto va a ser el menos 1 que está sobre toda la circunferencia gris. ¿Tá? Y el valor 0, 0 va a ser un mínimo relativo, porque no es tan mínimo como el otro mínimo. ¿Se entendió un poco la diferencia entre hablar entre un mínimo local y un mínimo absoluto? Una cosa, para yo analizar eso tengo que ver o restringir parte de mi dominio y analizar qué pasa ahí. ¿Tá? Pero en este caso estamos hablando de mínimos y máximos naturales de la función. Lo que yo les estoy dando ahora, la función no tiene ningún mínimo ni ningún máximo en la circunferencia de radio 1. Lo que va a hacer es que la función en esa circunferencia va a tomar infinitos valores, de los cuales uno va a ser el más alto de todos y uno va a ser el más bajo de todos. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora con el dibujo lo vamos a entender un poquito mejor. Saco esto entonces. Habíamos quedado en la superficie, esta que era mi restricción, y esta que era mi función superficie. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos que toma la función superficie, esta superficie roja acá, que prácticamente, que lo que me está dando es el comportamiento de la superficie de los rectángulos, ¿no? Donde x e y son los lados del rectángulo, y el valor que tome z sobre esta superficie roja para esos valores de x e y es la superficie del rectángulo que está dentro. ¿Cuáles son los máximos y mínimos que toma sobre esta circunferencia? Bueno, como les dije, GeoGebra no tiene esa herramienta, lo que yo hice fue parametrizar la circunferencia. ¿Ustedes están viendo ahí GeoGebra? Sí, profe. Bueno, entonces, lo que le dije a GeoGebra es, voy a venir acá,
tomé esto que está acá y dije, x es igual a coseno de tita y es igual a seno de tita. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo tomo cualquier punto xy sobre la circunferencia y considero un ángulo tita, entonces x va a ser el radio por coseno de tita y y va a ser el radio por seno de tita. Como el radio El vale radio es 1. 1. Exactamente. ¿Ya? De todas maneras, Ya esto sé. es para contarle cómo lo hice en GeoGebra, nomás, pero no necesariamente eso ya se van a cansar de parametrizar curvas en cualquier momento. Bueno, entonces le dije a GeoGebra, dibujame x igual a coseno de tita, y igual a seno de tita, y a z dale los valores 4 por x por y, donde x vale coseno de tita y vale seno de tita. Eso es lo que yo le dije a GeoGebra que haga. ¿No? Entonces, volvemos a GeoGebra, y esta es la curva en cuestión. Fíjense que esa curva está sobre la superficie roja, ¿la ven? La curva negra está sobre la superficie roja, pero solamente para los puntos que están sobre la circunferencia. ¿Ven? O sea que los valores que toma la superficie roja, ¿sí?, sobre la circunferencia son esta curva negra que están viendo acá. ¿Entendieron eso? Profe, ¿y habría que unir los puntos donde se cruzan? Bueno, claro. A ver, ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de encontrar? Estamos tratando de encontrar cuál es el valor más grande y más chico, o el valor máximo y mínimo, que toma esta curva negra. Yo quiero saber dónde esta curva negra alcanza el valor más grande, porque ahí, como esa curva está sobre la función superficie, ahí es donde la superficie del rectángulo va a ser más grande, ¿se entiende? Es importante que entiendan esto, ¿eh? Si yo saco la superficie roja, de todos los infinitos rectángulos, mejor dicho, de todas las infinitas superficies de rectángulo lado x por y, solamente me quedan los que están sobre esta curva, sobre la curva negra. ¿Y por qué? Porque yo dije que el radio no puede tener cualquier valor. El radio tiene que estar sobre esta circunferencia de radio 1. Entonces, de toda esa gran superficie, solamente me queda esta curva negra. ¿Se entiende eso? Y acá lo que hice fue dibujar la superficie, fíjense, el pedacito que me interesa para que ustedes vean que de todo la circunscribí acá para que se entienda mejor nada más. Entonces, de todo lo rojo, le dibujé solamente la parte que está dentro de la circunferencia para que se entienda mejor el gráfico, porque si no me tapa todo, ¿no? Si yo le pongo esto, me tapa todo y no veo. Entonces, para ustedes, de la curva negra, que es el contorno de esa superficie que está ahí, ¿en qué punto se va a dar la máxima superficie del rectángulo inscripto? Puede ser en el 0, 1, 0, -1, y así. Bueno, a ver. Los máximos, por ejemplo, sobre el verde, que creo que son las I. Puede ser, pero medio... Esperen que voy a sacar esto, me molesta. Y voy a tomar esto.
Si los valores de superficie que yo estoy buscando, que cumplen con mi criterio, están sobre esa curva negra, entonces estoy viendo gráficamente que acá y acá la superficie es máxima, ¿o no? El valor que toma la función f es máximo. Recuerden que esto que está acá, esto que yo pinté de azul, es la función f de xy igual a 4 por x por y. ¿Están entendiendo o no? La pregunta es, ¿cómo hago para calcular esos puntos? Porque hasta ahora lo estoy viendo gráficamente nomás. En otras palabras, permítanme que... Voy a copiar. Y restringiendo el dominio de esa función a la circunferencia de radio 1. Claro, Y ahí pero calcular el máximo. fíjate lo que pasa. Ahí hice un mínimo zoom. Este punto, donde se da el máximo valor de superficie, corresponde, no sé si lo alcanzan a ver, a ese punto de la circunferencia. ¿Sí o no? Este punto donde la función superficie toma el valor más alto corresponde a este punto de la circunferencia. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y ese punto es Cita 45. esto para esto y esto para esto. O sea, eso es x sub 0 y sub 0. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿cómo encuentro x sub 0 y sub 0? Ahí lo estoy viendo gráficamente, pero ¿cómo encuentro analíticamente? Me pongo acá y me hago la pregunta. Y hallamos la derivada de la función y vemos dónde corta dónde se hace cero las derivadas. No es tan fácil. No, ahí para hallar los puntos críticos. Claro, pero es que ahí está el tema. Si vos calculás las derivadas parciales de esta función, no te van a dar cero en ese punto, porque la función superficie no tiene un punto crítico en ese punto. Ya demostramos que la función superficie solamente tiene punto crítico en 0, 0 y que es un punto silla, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ese está cita 45, ¿es? En este caso, porque yo lo hice con una circunferencia. Claro. Está bien, sí. ¿Ah? Sí. Pero Sí. vamos comprendiendo de lo que estamos hablando entonces. Tengo que encontrar un punto x0 y 0 que no, donde no hay un máximo natural de la función, por lo tanto las derivadas de la función no se van a anular, tengo que buscar otra forma de encontrarlo, y no es esa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir trabajando gráficamente para encontrarlos. Vamos al GeoGebra. Acá estoy en el GeoGebra. Ahora voy a dibujar curvas de nivel de la superficie, de la misma, de 4x por y. Vamos a dibujar curvas de nivel de 4x por y. Yo ya las tengo hechas. Por ejemplo, esa. Por supuesto, recuerden que las curvas de nivel yo siempre las veo en el dominio, ¿no? O sea, acá veo las curvas de nivel. A ver si me permite.
¿Estamos de acuerdo que estas son curvas de nivel? De la superficie. Siempre estoy trabajando con la superficie 4x por y, Sí. ¿eh? Bueno, estas son curvas de nivel. Sí. Si yo esas curvas de nivel las proyecto desde XY hasta la superficie, me voy a dar cuenta de dónde salen, ¿no? Por ejemplo, pongo así, dibujo la superficie roja, y se dan cuenta que son curvas de nivel, ¿no? De la superficie roja. Bueno, entonces, esperen que yo mientras tanto voy copiando unos dibujitos para después mostrarles en el pizarrón. Tengo estas curvas de nivel. Voy a hacer un copy-paste acá. Y como esto es un punto silla, las hipérbolas van a cambiar después, ya lo vamos a ver. Es más, vamos a hacer más. Fíjense, ¿qué pasa si hacemos esto? Hacemos esto. Perdón. Hacemos esto. Hacemos esto. Fíjense que ahí me aparecen más curvas de nivel que me dibujan las hipérbolas para z negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, yo quiero encontrar una relación entre mi restricción y las curvas de nivel de esta función. Puede ser igualar la restricción a la curva de nivel Bueno, fíjate, y donde se hace en cero la igualación. es que vos, tu restricción, no la No, podés lo tengo igualar en a el la cero. curva de nivel, porque no necesariamente la curva de nivel pasa, si yo igualo ambas ecuaciones, lo único que vas a obtener es una curva de nivel que está al mismo nivel de z que la circunferencia, que eso lo que te da es una cruz, ¿no? O Sí, sea, pero tenemos... es como buscar algo que sea tangente a la circunferencia y eso que toque con la curva de nivel. Claro, fíjate vos, si yo lo pongo así, van a ver que hay las curvas de nivel, me voy al pizarrón. ¿Ven el pizarrón ahí? Fíjense que esta curva de nivel que está acá, Z2 le vamos a llamar a esto, y a esto le vamos a llamar Z0, y a esto le vamos a llamar Z1, no importa los valores, pero yo sé que Z2 es mayor que Z1, que a su vez es mayor que Z0. En definitiva, a medida que mi curva de nivel se aleja del centro, más alto es el valor de la función, ¿no? ¿Cuál sería la curva de nivel más alta que existe y que esté dentro de la circunferencia? Sería justamente la curva de nivel. Recuerden que las curvas de nivel se dibujan en el origen. La curva de nivel que es tangente a la restricción es el valor más alto o más bajo, el valor más extremo que puede tomar mi función sobre el dominio. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Mm? En otras palabras, pudimos ver gráficamente que la función z igual a 4xy, que es la función superficie, toma sus valores extremos cuando la curva de nivel es tangente a la curva de restricción. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, Si profe. yo ahora, acá solamente tomé las curvas de nivel positivas, si yo tomo las negativas, esperen que ya lo copio de GeoGebra,
Fíjense que acá pasa lo mismo. Voy a agrandar mi pizarrón porque me quedó chico. Fíjense acá. Observen que las curvas de nivel son tangentes a la restricción donde acá, acá, acá y acá. De hecho, acá me va a dar los dos máximos, acá y acá, me va a dar los máximos, y acá y acá me va a dar los mínimos. ¿Por qué? Porque esas curvas de nivel están para z negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta ahora gráficamente venimos haciendo eso. Ahora, tenemos una herramienta más que lo vimos el cuatrimestre pasado, que era el gradiente. El gradiente de un campo escalar es un vector. Recuerden, el gradiente de f de xy era un vector que estaba conformado ¿por qué? Por la derivada parcial de f respecto de x, por la derivada parcial de f respecto de y. Tenía muchas propiedades. Apuntaban en la dirección de máximo crecimiento, pero tenía una propiedad importante, que el vector gradiente es perpendicular a la curva de nivel. Esto es perpendicular a la curva de nivel. ¿Eso qué significa? Que si yo calculo el gradiente, por ejemplo, en este punto, vamos a hacerlo en este color. Si yo calculo el gradiente en este punto, va a ser perpendicular, perdón, vamos de nuevo. Sí, pero no vamos a usar esto porque no vamos a confundir. Lo voy a hacer aparte. Es más, lo voy a hacer con una curva genérica para que no nos confundamos con nuestra gráfica. Supongamos que tenemos esta curva. ¿Sí? Supongamos que esto es una curva de nivel. Entonces, si yo tengo un punto, cualquiera, mi gradiente siempre es perpendicular a la curva de nivel. Esto es una curva de nivel de la función f, ¿no? Entonces, si esto es el gradiente de f, en un punto es perpendicular a la curva de nivel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conclusión. Si yo tengo dos curvas tangentes entre sí, ¿qué pasa con los gradientes? Son paralelos. Exactamente. Si yo tengo dos curvas, vamos a dibujarla así, y ahora vamos a dibujar otra. Si yo tengo dos curvas que son tangentes entre sí, en los vectores gradientes son paralelos. ¿Sí? Lo vamos a dibujar acá. Este es el gradiente
de la curva verde y este es el gradiente de la curva azul. ¡Ojo! Ahí estoy suponiendo que la función crece, la función azul crece hacia la derecha y la función verde crece hacia la izquierda. Puede estar invertido, ¿estamos de acuerdo? Estamos hablando genéricamente nada más. Pero de todas maneras no me importa porque lo que yo les quiero mostrar es que los gradientes son paralelos. Este es el gradiente. En todo caso, se verá el sentido después, Claro, en realidad depende del porque están en la misma dirección. Como pueden estar los dos en la misma dirección. Para arriba, pueden estar los dos hacia abajo, o pueden estar uno en el Claro. sentido opuesto al otro, pero siempre son paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. O sea, no importa el sentido, sí importa la dirección. ¿Se entendió? Entonces, los gradientes tienen la misma dirección. Lo voy a escribir acá. Profe, ¿Se entendió eso? En el punto de tangencia de ambas curvas de nivel, los gradientes de ambas tienen la misma dirección. No sé si el mismo sentido, no me importa, pero tienen la misma dirección. Eso significa que son paralelos. Y si son paralelos, se cumple esto. ¿Recuerdan los vectores? El gradiente de f va a ser igual a un número real por el gradiente de g. Esto es un vector y esto es un vector. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Eso pasa cuando dos vectores son paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, profe, disculpe. decime. Ay. Disculpe, tengo muy mala conexión. ¿Podría explicar más o menos qué hizo? O sea, lo último que hizo, porque me perdí los últimos 15 minutos de clase. Me sacó del Zoom y bueno, Está bien. Cuando yo tengo dos curvas de nivel, más rápidas. Si no, no quisiera estorbar tampoco. no hay problema. Lo que yo les expliqué es que los extremos de la función se dan justo donde las curvas de nivel de la función son tangentes a mi curva de restricción. ¿Sí? Y también expliqué que el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. Entonces, a sabiendas que las curvas de nivel son tangentes, yo sé que los gradientes de ambas curvas son paralelos. Y si los gradientes son paralelos, significa que uno es igual al producto de un número por el otro. La pregunta es, ¿cómo se llama esto? Justamente este lambda que yo puse acá se llama multiplicador de Lagrange. Ok, bien. Vamos al Larson. El Larson lo explica acá. Fíjense, toma un montón de curvas de nivel de la función superficie hasta que encuentra la curva de nivel que es tangente a la restricción.
y dice que ese es el máximo, pero no lo dibuja en 3 dimensiones. Yo les hice lo mismo, pero se lo dibujé en GeoGebra para que lo vean gráficamente. ¿Sí? Esperen porque se cuelga el GeoGebra por ahí. Ahí está, acá. Se lo hice en GeoGebra para que vean en 3 dimensiones de que es así. De que se ve gráficamente que el máximo que toma la función en ese punto, voy a sacar esto, voy a dejar eso y voy a dibujar esto. Fíjense. Fíjense la parte azul de toda mi superficie, que la hice para que no me estorbe, toma el valor máximo en esa curva de nivel azul, ¿la ven? En esa curva de nivel. Es decir, profe, que existe una curva de nivel apegándonos a la restricción impuesta que nos indica el punto máximo de la función, ¿no? Claro. ¿O entendí ¿Ves? mal? Si yo lo quiero ver gráficamente, por ahí cuando hablas se corta, yo no alcanzo a escuchar bien lo que me decís, pero lo muestro acá. Yo veo que el valor más alto que toma la superficie azul, que me está representando la superficie de los rectángulos, se da en este punto acá. Vamos a elegir otro color. Cada vez menos. Se da en este punto acá. ¿Ya? Que si lo veo desde el dominio de la imagen, ustedes están viendo el pizarrón, ¿no? Porque por Sí, ahí, profe, el pizarrón se ve. si lo veo desde el punto de vista del dominio de la imagen, lo que voy a ver es esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Y el punto que les señalé recién va a ser ese que está acá. ¿Ah? Sí, por ¿Se ahí va. entendió? Máximo. Lo voy a poner acá también. Lo estoy viendo en 3D. Máximo. Esto es lo que el Larson no me muestra. Este dibujo en 3D. Entonces, vamos a resolverlo numéricamente. Vamos a la resolución numérica. A mi restricción, que es una curva, una circunferencia, la voy a pensar como una curva, pero como una curva de nivel, para que pueda cumplir con la condición de que el gradiente sea perpendicular. Entonces, mi restricción, ¿se acuerdan que era? Vamos a poner acá. La restricción era que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1. ¿Estamos? Entonces, a esto lo pienso como una curva de nivel. Lo pienso como una curva de nivel de una función g. Y entonces digo que g de xy va a ser igual a ¿qué? A x cuadrado más y cuadrado. Y que una de sus curvas de nivel es cuando g vale 1.
¿Se entiende que si yo veo G como esto, mi restricción es una curva de nivel de G? ¿Sí o no? Sí, profe. Bárbaro. ¿Y F cuál va a ser? F, que es mi objetivo, mi función objetivo, que es la superficie, que es lo que yo estoy queriendo encontrar sus extremos, va a ser ¿qué? Va a ser f de xy igual a lo que ya vimos, 4 por x por y. Ujú. ¿Entendimos hasta acá? Y ahora, Profe, ¿podría explicar de vuelta por qué hace eso? porque yo tengo que trabajar con curvas de nivel. Entonces, para que mi restricción sea una curva de nivel, defino una función cuya curva de nivel sea igual a mi restricción. Y la función que yo quiero Ajá. encontrar con esa restricción es la función superficie. Porque en el enunciado, ¿yo qué dije? En el enunciado dije, vamos acá. A ver, esperen que estoy perdido. En el enunciado, yo pregunté, maximizar la superficie del rectángulo inscripto. Para maximizar una función, primero necesito encontrar la expresión de esa función. ¿Cuál es la expresión de la función superficie del rectángulo? 4x por y. O sea, quiero maximizar esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, ahora aplico análisis matemático. A ver, cada vez más grande. Este es un fenómeno que se da a medida que avanza la clase, voy escribiendo más grande y al último hago una letra que ocupa toda la pantalla. Entonces, vamos a resolver. Vamos a venir acá. El multiplicador de Lagrange me dice que el gradiente de f o el gradiente de g, no importa, vamos a poner el gradiente de f si quieren. El gradiente de f, a ver dónde está. Sí, gradiente de f igual a lambda por gradiente de g. Gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g. A su vez, yo sé que el gradiente de f es el vector formado por las derivadas. O sea, la derivada de f respecto de x, f. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, f, ¿cuánto vale? 4 por x por y. Por lo tanto, esto va a ser 4y y esto va a ser 4x. ¿G cuánto vale? X cuadrado más y cuadrado. O sea que esto es 2x, 2y. Y 2i. Ujú. ¿Ah? Entonces de acá sale, porque comparo miembro a miembro, ¿no es cierto? O sea, si yo hago la distributiva Dos acá, ecuaciones. me queda que 4y es igual a lambda por 2x. ¿Sí? Y 4x es igual a lambda por 2y. Entonces tengo una ecuación, fíjense, tengo un sistema de ecuaciones donde tengo tres incógnitas. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale y? ¿Y cuánto vale lambda? Yo no puedo resolver tres incógnitas con solo dos ecuaciones. Necesito tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que se tiene que cumplir esto, por lo que hablamos hoy, que los gradientes son paralelos, pum, 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 pum.
¿Qué otra cosa se tiene que cumplir? Que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1. ¿Se entendió? Entonces, yo acá lo que le estoy pidiendo a esto es que los gradientes sean paralelos y que a su vez x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1. O sea que ese punto donde las curvas de nivel son tangentes se encuentre sobre la circunferencia de radio 1. ¿Se entendió eso? Escucho. Sí, profe, se entendió. Hay que practicar nomás. Sí, Es sí. decir, profe, ¿Eh? le consulto, entonces planteamos dos funciones para las cuales aplicamos la formulita, ¿no? Y hallamos las primeras dos ecuaciones y después para la tercera ecuación utilizamos la restricción inicial. ¿Ya, no? Exacto. Resuelvo ¿Eso esto. sería para un planteo general o es más particular a este caso? No, por el momento yo estoy buscando cuáles son los valores extremos que toma la función superficie sobre la circunferencia. ¿En qué puntos? Perfecto. se cumple eso? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, lo que voy a hacer es resolver esto para encontrar esos puntos. ¿Eh? Yo lo voy haciendo y ustedes lo van viendo. Lo vamos a poner en azul. Me queda espejo I y lo pongo acá. Al ponerlo ahí, me queda por I, que vale 1/2, lambda X. Este se va con este, y esto me queda 4X igual a lambda cuadrado por X. Este se va con este. ¿Y lambda cuánto vale? Entonces, raíz de 4. Pero ojo, más menos raíz de 4. Lambda igual a más menos 2. ¿Entendimos? Ahora con lambda encuentro lo que me está faltando. Agarro esto y me vengo a cualquier ecuación, por ejemplo esta. Y de acá me vengo acá. 4x igual a lambda, que es más menos 2, por 2i. Entonces acá voy a tener dos opciones. Voy a obtener la opción 4x igual a 4i y la otra opción que es 4x igual a menos 4i. En otras palabras, x igual a y x igual a menos y. Entonces, ya encontré la relación entre x e y, pero todavía no sé cuánto valen. ¿Qué tomo? La última restricción que tengo. Vengo acá y agarro esto que está acá, y me vengo acá. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces tengo dos casos, x igual a y o x igual a menos y. Si x
es igual a y, entonces 2x cuadrado, porque es x cuadrado más x cuadrado, es igual a 1. Vamos a hacerlo de una manera distinta. Así queda más ordenado. Voy a seguir trabajando acá abajo, fíjense, acá. Pero x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. En los dos casos. Acá también. Entonces empiezo a trabajar acá. Como x es igual a y, me queda x cuadrado más x cuadrado igual a 1. ¿Está? Entonces, en definitiva, me queda que x, voy a hacer lugar acá, x cuadrado es igual a 1/2. O sea que x es igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Entonces, tengo dos puntos. Tengo el punto donde x vale 1 sobre raíz de 2, y como y vale lo mismo que x, también vale 1 sobre raíz de 2. Y tengo el punto menos 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2. Pero eso era para x igual a y. Ahora tengo que ver qué pasa cuando x igual a menos y. Acá x es igual a menos y. Entonces, x cuadrado más menos y, perdón, x es igual a menos y. O y es igual a menos x. ¿Sí? Entonces, si y es igual a menos x, me queda esto igual a 1. Y en definitiva, me da lo mismo. X es igual a más menos 1 sobre raíz de 2. Y ahí obtengo dos puntos nuevamente. El 1 sobre raíz de 2, pero y vale menos x. Entonces y vale menos 1 sobre raíz de 2. Y el menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Conclusión. Donde las curvas de nivel son tangentes y por lo tanto los vectores gradientes son paralelos y por lo tanto, como demostré antes, tengo un extremo de la función restringida a la circunferencia en estos cuatro puntos. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Dónde están los puntos? Esperen que agarrando el pizarrón. Me voy al GeoGebra. Un segundo, porque GeoGebra se pega una colgada bárbara. Ahí está. En el pizarrón también hay un dibujo donde marcó los máximos y los mínimos. Claro, pero como lo arruiné,
Entonces, vamos a poner de nuevo. Entonces, fíjense, ¿dónde se cumple esto? El punto 1 es X e Y, ambos positivos. ¿Tá? Acá, justo está al revés. El GeoGebra me dejó el eje negativo del otro lado. Esperen un segundo. Lo vamos a hacer bien, porque total con esto ya cerramos la clase. Vamos a hacerlo bien. Ahí está. Entonces, esto es así. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Tenemos el punto 1, ambos positivos, sería este. Punto 1. El punto 2, ambos negativos, sería este. Fíjense que las curvas de nivel de la superficie están en línea continua, significa que está en la parte positiva, ¿no? Y el punto 3 y el punto 4, los valores de X y Y están invertidos. Por lo tanto, este es el punto 3 y este es el punto 4. Entonces, ¿dónde están las aristas del rectángulo que mayor superficie tiene? En el punto P1 y P2. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entendió? Porque están en la parte más alta de la función superficie, que es la silla de Montares. Significa que el rectángulo de mayor superficie está acá. Ahora, hay otra cosa que es importante acá. Muy importante. La superficie siempre es mayor o igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, como yo le di al sistema, yo le dije, calculame los extremos de la función 4 más x cuadrado más y cuadrado. Nunca le dije que eso tenía que ser mayor que 0. ¿Ah? Y esa función 4x cuadrado más y cuadrado también toma valores negativos. Entonces, Lagrange me da todos los resultados a mí. Yo tendré que ver cuál de estos 4 resultados cumplen con z mayor o igual a 0. Entonces, vamos a escribirlo y con esto cerramos. Este valor y este valor son los que me sirven. ¿Por qué? Porque acá z es mayor que 0. Acá f de xy es mayor o igual a 0. ¿Sí? Donde esto, recuerden que f era la superficie. Y acá, en estos otros dos puntos, también hay un extremo, ¿no? Porque es el menor valor que toma la función. Y en este, f de xy es menor o igual a 0.
En realidad es menor que 0, no menor o igual. Y en el otro es mayor que 0. Entonces, para mi problema en particular, ¿qué tengo que tomar? ¿Función mayor que 0 o menor que 0? Mayor que 0, porque lo estoy viendo como una superficie, no existe una superficie negativa. ¿Estamos de acuerdo? A fines prácticos, pero la función f de x y superficie me da valores negativos. Nada más que no existen en la vida real si lo estoy usando como para el cálculo del área de un rectángulo. Conclusión, los dos puntos que me interesan son estos. Y si yo busco el rectángulo que pase por esos dos puntos, me da el amarillo. Entonces, de las infinitas posibilidades, el rectángulo que mayor superficie va a tener va a ser ese que está ahí y que en este caso es un cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, con esto que vimos acá, van al Larson y resuelven el ejemplo de la elipse. ¿Estamos de acuerdo? Sin copiar. Primero lo resuelven, y si lo hacen mal no importa. La idea es que intenten. Después el libro lo tiene resuelto y lo ven y se ven en qué se equivocaron. ¿Está bien? La clase que viene seguimos con este tema. ¿Estamos?